Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Dios les bendiga para la gloria de Dios y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Siempre es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo temas de reflexión, temas de interés, temas de estudio, como ustedes saben, acostumbramos en estas ediciones. Pero por supuesto, además de darle la bienvenida, quiero antes que nada invitarles o hacerles extensivas nuestras invitaciones porque la verdad que estamos en el mes de aniversario de nuestra iglesia Aposento Alto. Estamos de aniversario y estamos muy contentos con lo que está haciendo el Señor en este ministerio. Nosotros, si ustedes recordarán, el pasado 11 de julio cumplimos un año desde que empezamos a transmitir por primera vez en esta emisora Radio Exclusiva 103.7 FM y el próximo 7 de octubre será un año desde que comenzamos a congregarnos como iglesia, ¿sí? El Señor ha sido fiel, ha sido bueno, creo que nos ha dado más de lo que merecemos nosotros porque somos seres imperfectos, seres inútiles, seres que todavía luchan con una naturaleza pecaminosa, pero que fieles a Dios por medio de la dirección del Espíritu Santo, hemos estado allí parados en la brecha y el Señor nos ha sido fiel y nos ha sido muy, muy de bendición para nosotros. Así que te invitamos a que este próximo domingo a las 19 horas, nos visites en nuestra iglesia Aposento Alto. Nosotros nos congregamos en el primer piso del Hotel Savoy, Peatonal Tucumán número 39. Peatonal Tucumán número 39, todos los domingos a las 19 horas en el Hotel Savoy, Iglesia Aposento Alto. Y también estamos predicando la palabra y orando en la Plaza Libertad, si estás en Santiago del Estero. Visítanos cada lunes y sábado a las 21 horas. Allí estamos. Estamos fieles al Señor allí también porque hemos visto la mano de Dios moverse en esa plaza y creemos que van a pasar cosas todavía más extraordinarias y sabemos que Santiago del Estero va a conocer la gloria de Dios a pesar de que tenemos tanto tiempo ya, pero sabemos que el Señor es fiel y que en su momento Él va a hacer lo que ha prometido que hará. Así que bueno, te invitamos allí. También los miércoles estamos en la Biblioteca Sarmiento, estamos haciendo estudios bíblicos con teología, con conocimiento, recordando lo que dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y nuestra preparación, nuestra meta es conocer al único y verdadero Dios, prepararnos, capacitarnos para poder predicar ese evangelio tan rico, tan glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que los miércoles a las 19 estamos dentro de la Biblioteca Sarmiento, allí estamos enseñando la Biblia. Y desde aquí mandamos un saludo a los hermanos de la iglesia Monte Oreb, allá en Formosa, porque el pastor Juan Ibarra nos ha abierto las puertas ya desde hace unas cuantas semanas para también los mismos estudios que estamos dando los miércoles, los llevamos a la iglesia Monte Oreb. Ellos están muy contentos con lo que estamos haciendo. Hay mucha hambre de la palabra de Dios, hay generaciones nuevas que quieren conocer a profundidad las escrituras porque tienen pasión por predicar, pasión por llevar el evangelio, pasión por estudiar la palabra, y eso es muy bueno y nosotros nos sentimos honrados de ser participantes y aquellas personas que contribuyen al crecimiento de estos hermanos en la iglesia Monte Oreb. Así que le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, los hermanos de Monte Oreb, al pastor Juan Ibarra, saludos. Y también invitarte a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todos los programas, todas las transmisiones. Si no las has podido sintonizar desde el comienzo, recuerda que 24 o 48 horas después de la transmisión estamos subiendo los programas a nuestro canal Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, dale like allí y disfruta todo el contenido que estamos teniendo allí en nuestra red. Bueno, vamos a comenzar porque hoy tenemos un programa muy interesante. Esperamos que el tiempo nos dé para desarrollar la mayor cantidad de temas que vamos a estar tratando respecto a porque hoy vamos a hablar de la identificación bíblica del anticristo, la bestia y el falso profeta, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Estamos en compañía de nuestro hermano Eduardo Contato. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, audiencia querida, Dios los bendiga grandemente. Bueno, Dios les bendiga y también algunos invitados por acá que se suman a escucharnos. Y bueno, los saludamos a todos. Bienvenidos, esta es su casa. Y bueno, hoy este tema es interesante, Eduardo, porque al igual que la escatología, ustedes sabrán que la escatología es la rama de la teología que se trata de los estudios de las últimas cosas, ¿no? De las doctrinas de las últimas cosas, ¿no? Y vamos a hablar de este tema porque es necesario que la iglesia vaya derribando esas interpretaciones falsas o esas interpretaciones que durante muchísimo tiempo han sido populares dentro de la iglesia y entender qué es lo que dice la Biblia cuando hablamos de anticristo, ¿no? Cuando hablamos de un personaje que le dicen la bestia y otro que se le conoce como el falso profeta. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Y antes vamos a citarte el texto inicial con el que vamos a comenzar este programa, pero antes queremos invitarte y decirte que tú estás invitado a participar en vivo si quieres participar de la conversación.
puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes mandarnos tu WhatsApp, tus pedidos de oración, preguntas, comentarios. Si quieres participar en vivo, solo llámanos o escríbenos y estaremos atentos. Bien, el primer texto que vamos a citar, y va a ser el núcleo del desarrollo temático que vamos a estar teniendo esta noche, es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 4. Ese va a ser el texto clave en el que vamos a comenzar a desarrollar el resto de la temática, ¿sí? Porque aquí se habla por primera vez en el Nuevo Testamento, y recordemos que 1 y 2 Tesalonicenses fueron las epístolas más antiguas del todo el Nuevo Testamento, ¿no? Así que podemos decir con propiedad que es la primera vez que se habla de este personaje. Y voy a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo creo incluso que esta última frase, haciéndose pasar por Dios, la Reina Valera no la traduce quizás de la mejor manera, sino que se podría traducir como que él mismo ostenta ser Dios. O sea, él mismo se valida a sí mismo. No hay alguien que lo valide, como en el caso de Cristo que lo validó el Padre, sino que él mismo se valida como que si fuese Dios. Esa sería la traducción correcta de esa frase, ¿no? Y vamos a comenzar desarrollándolo por ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar, Eduardo, para comenzar? Bueno, dice que la teología y escatología cristiana, el nombre anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de este vocablo aparece 5 veces en la Biblia, tanto en forma singular como en plural, todas ellas en 2 de las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos y por otro lado a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Entonces tenemos para decir que básicamente esto es algo que vengo meditando ya hace mucho tiempo. Anticristo se denomina todo aquello que básicamente se opone a Cristo. Hay un espíritu, el espíritu del anticristo engloba, creo que todos los espíritus demoníacos que hay, porque va directamente este espíritu contrario a lo que es la figura de Cristo, que es la figura de la redención, que es la figura de la salvación, que es la figura de la vida. El espíritu del anticristo es contrario a Cristo, es decir, es todo lo que se opone, no reconocerlo a Dios como Salvador, no reconocerlo como Señor, no reconocerlo como el dueño del universo, renegar, odiar. Entonces, de este espíritu se desprenden todos los otros espíritus malignos que atacan a la persona para que no crea en el Salvador. Es el espíritu del anticristo. Amén. Tú dijiste algo interesante, que se nos adelantó un poquito, pero espectacular. Me da gusto que me des la diestra para ir directamente a ese punto. Porque el dispensacionalismo, ¿se acuerda que habíamos hablado del dispensacionalismo? Es una teología que se ha metido en la mente del corazón evangélico, ¿no? El dispensacionalismo es tremendo como a veces saca algunos textos fuera de contexto para dar interpretaciones que no se sustentan con el texto bíblico, ¿no? El dispensacionalismo habla de que el anticristo nada más es este futuro líder mundial, ¿sí?, que va a gobernar el mundo y todo eso. Y bueno, ya vamos a ver cómo realmente la Biblia lo enseña, ¿no? Pero antes es importante saber que ese verso que tú citas, Eduardo, está en 1 de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Exactamente, aquí está. Que dice que por primera vez se utiliza la palabra anticristo. ¿Sí? Y anticristo, como bien lo acabas de explicar, es lo que se opone al Señor, ¿no? Recordemos que la primera epístola de Juan tiene un tema de fondo, que es el tema de los gnósticos. Los gnósticos eran aquellos primeros cristianos que se habían desviado de la verdad y habían negado que Jesús había venido en carne. Por eso Juan dice, todo el que niega que Cristo vino en carne es del anticristo. ¿Por qué? Porque está negando una verdad fundamental, la encarnación de Dios. De manera que la palabra anticristo no se usó
para referirse a un solo personaje, sino que se usó para referirse a una ideología, a una pregunta, a una cuestión, a un cuestionamiento, a un desarrollo teológico que trataba con negar la verdad fundamental de Cristo. ¿Cuál era la verdad fundamental de Cristo? Que Él vino en carne. ¿Por qué? Porque los gnósticos pensaban que el cuerpo era malo y el alma era buena. Entonces, Cristo no pudo haber venido en cuerpo porque la materia es mala, ¿sí? Esto de todas maneras es un pensamiento griego. Y ahí Juan ataca eso y dice que no, que realmente Jesús sí vino en carne y padeció en la carne, y todo el que lo niegue es anticristo porque está en contra de ese sistema, ¿no? ¿Sí? Pero es algo fundamental que también digamos lo siguiente. Ahí en Primera de Juan también dice que ese anticristo ya está en el mundo, ¿no? No es que va a venir, ya está. No es que se va a tratar simplemente de la manifestación de una persona que en los últimos tiempos va a hacer estragos contra la iglesia. No, ya esa persona está. Mira lo que dice Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Atención con esto, porque también se piensa que los últimos tiempos son esto. No, los últimos tiempos ya son cuando Cristo resucitó. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Ahora, es interesante porque sí, aquí Juan lo usa en singular, ¿no? Ahí se está refiriendo a una persona, a un ser. Así ahora han surgido muchos anticristos, y aquí cambia la palabra griega para referirse a varias personas. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque ya vinieron. Es una señal de que estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto, y ya te voy a dar la palabra, es el cumplimiento de lo que dijo Pablo al final. Cuando Pablo dio su último discurso, ¿qué dijo? De ustedes van a salir apóstatas. De ustedes mismos, el Espíritu dice claramente que de ustedes van a salir hombres que no van a perdonar el rebaño, que van a ser lobos rapaces. O sea que sí es posible que alguien conozca la verdad, apostate de la fe y se convierta en un anticristo. ¿Qué opinas de esto? Vos sabes, Omar, que me viene a la memoria Juan en Apocalipsis cuando habla que creyeron al espíritu del error que les fue concedido por no creer a la verdad. El espíritu del error es un brazo del espíritu del anticristo. Es decir, no acepté el llamado de salvación de Dios en su momento, en un momento clave, en todos los días cuando se hablaba de Dios, no lo acepté. Entonces, ¿qué pasó? El Señor se lleva a la iglesia, hay un arrebatamiento de todos los que son hijos de Dios, y que se produce después ahí que el resto de la gente le cree al espíritu del error y apostatan y van con el espíritu del anticristo definitivamente a aceptar a un falso Mesías que no es el Mesías. Que Dios les da ese espíritu para que crean a la mentira, dice. Entonces, ¿qué me hace pensar en esto? Que lamentablemente la mentira, dominada por arriba por Satanás, ha generado que la gente no llegue a la verdad, no llegue a la conversión genuina, no llega al arrepentimiento, no llega a entregarse definitivamente al Señor y creerle al Señor que Él es el único Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces es necesario que abramos el corazón, abramos la mente, abramos todos nuestros sentidos y le pidamos al Señor que se manifieste a través del Espíritu Santo para conocer la verdad, y la verdad que nos hace verdaderamente libres. Amén, amén. Ese es el consejo evangélico, ¿no? De que de verdad, para poder entender que no formemos parte de un sistema mundano que se opone a Cristo y no identificarnos como anticristo, ¿no? Ahora, volviendo al punto, vamos a volver al punto de 2 Tesalonicenses. Vamos a 2 Tesalonicenses porque aquí hay algo muy lindo que va a derribar ese sentimiento de que únicamente es aquella persona que viene en los últimos tiempos y se va a armar un último ejército. Y en realidad esa persona ya está, y ya está desde siempre. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? La parábola del trigo y la cizaña hablan de que así como el trigo empieza a crecer, también la cizaña es plantada en algún punto y crecen ambas. No es posible cortarla sin que sufra daño el trigo. De manera que Dios va a esperar hasta el último momento para que esto pueda manifestarse correctamente. Pero miren lo que dice 2 Tesalonicenses. Pablo, ¿de qué está hablando? Habla de que hay dos señales antes de que venga Cristo. Una es la apostasía. Esa es la primera señal. La apostasía. De esto habla en Timoteo también. Que renegar de la fe. Sí. Apostatar, ¿qué significa realmente? No es lo mismo que herejía. Apostatar es cuando alguien que conoce la verdad la reniega, la rechaza, pero conoció la verdad. Un hereje puede conocer la verdad y estar enseñando parte del error o enseñando algo que es erróneo, aún conociendo la verdad. Eso no lo hace del todo malo, digamos. La persona realmente viene a la maldad cuando acepta la apostasía. Es decir, alguien que había aceptado la Trinidad, por ejemplo,
y después la reniega. Alguien que había aceptado que Cristo es Dios y después dice que ya no es Dios. Entonces, eso es apostatar. Entonces, la Hago apostasía... una pregunta, Omar. Sí, ¿El dime. apóstata alguna vez se entregó a Cristo, confió en Cristo, fue salvo? Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta y desafía las visiones tradicionales del calvinismo y arminianismo que habíamos hablado otra vez. En realidad, el apóstata conoció la verdad, pero la verdad nunca penetró su corazón. Esto habla Hebreos capítulo 6, si no me equivoco, Sí. que gustaron el don celestial, Fueron iluminados, todo eso, pero ¿qué hacen? Su corazón nunca fue transformado, nunca fue regenerado. Una cosa es que yo te diga que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y es una teoría. Y otra cosa es que tú realmente aceptes y sepas que 2 más 2 son 4. Entonces, eso es una cuestión que si no abres tu corazón a Cristo, nunca tu vida va a ser transformada. Por eso Mateo 7 dice, Mateo, nunca, exacto, nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es la verdadera evidencia. Por eso en Mateo 7 dice, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no hicimos, echamos fuera demonios, todo eso. No ¿Tú dirías conozco. que estas personas no conocieron la verdad? Sí, conocieron la verdad. Pero no fueron, No fueron transformadas por la fueron verdad. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron la autoridad de Cristo. ¿Cómo pudo una persona que no conozca la verdad echar fuera demonios? Bueno, lo hemos visto a lo largo de la Biblia, ¿no? También se puede hacer. No solamente los milagros y las señales vienen de Dios. Incluso puede predicar el evangelio sin ser convertido. Judas, mira, yo te voy a dar una lección sobre esto. Cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos en el Evangelio de Lucas, ahí estaba Judas también. Y Judas seguramente echó fuera demonios, seguramente sanó enfermos. Judas predicó el Evangelio, pero Judas nunca fue transformado por el Evangelio que predicaba. Por eso cuando Mateo 7 explica esto, Jesús que dice, yo nunca los conocí. No es que los conocí y los perdí después, no, nunca los conocí. Por esa razón hablamos de la predestinación. Hablamos de que lo que predestinó a eso también glorificó, ¿sí? Porque ya hay una elección previa. Sin embargo, la responsabilidad del hombre está en responder a la gracia de Dios. Nosotros tenemos que responder a la gracia de Dios para que la gracia de Dios nos produzca el nuevo nacimiento. Juan 3:3 en adelante. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los Dios. Entonces, el nacimiento nuevo es lo que garantiza que tú vas a ser preservado. La apostasía viene únicamente por aquellas personas que voluntariamente, habiendo conocido la verdad, no se dejan transformar por la verdad, sino que la reniegan. La reniegan. Ese es el problema. Porque su corazón nunca fue transformado. Así como Judas caminó 3 años con Jesús. Caminó 3 años con Jesús, vio milagros, vio prodigios, vio resurrecciones, vio todo, sabía que él era el Mesías. Sabía que era el Mesías, pero su corazón no estaba con eso. O sea, lo que se dice naturalmente, convencido, no convertido. Exactamente. Pero también hay una lección que me trae a la memoria Judas. Esto también es iluminante. ¿Por qué? Porque Judas tenía en su idiosincrasia el mismo concepto de Mesías que los judíos. El Mesías que iba a venir de forma política y los iba a derrocar el imperio romano y él se iba a instaurar como rey. ¿Sí? Él tenía ese concepto también, igual que los judíos. Y hay unas interpretaciones teológicas que logran dar una explicación sobre esto, de que la manera en que Judas entrega a Jesús es por su decepción de que no es el Mesías que él esperaba. Entonces, por esa razón... No era ese líder político. Claro, que no era ese líder que él pensaba que era. Rebelde ante el imperio romano. Exactamente. Y esto lo vemos también en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, que es lo primero que le preguntan los apóstoles a Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo restaurarás? Él que dice, no les toca a ustedes saber las sazones de los tiempos. Y eso es una lección para nosotros también, ¿no? Porque vamos a conectar eso con esto. Porque hay muchos por ahí que les gusta estar calculando fecha, les gusta estar diciendo cuándo son los tiempos, cuándo son estos. No nos toca a nosotros saber eso, porque él dice que eso está en la potestad del Padre. A nosotros lo que nos toca es identificar el tiempo que estamos viviendo, predicar el Evangelio y no preocuparnos si viene, no viene. O sea, sabemos que viene porque lo esperamos. Es la promesa de Jesús. Aparte que es inminente. Es inminente todo esto, eso lo sabemos. Pero no debemos preocuparnos en calcular fechas, en tratar de, cada vez que hay una guerra en Israel, empezar a buscar la página de la Biblia. No. Esperar que todo se cumpla para que lo que está escrito se va a cumplir. No te preocupes tú por eso. Eso se va a cumplir. Lo que tú tienes que preocuparte es en crecer, predicar el Evangelio y traer gente a los pies de Cristo. Amén. Y que Cristo crezca en ti. Amén. Amén. Entonces, ¿vas a decir algo, mi querido? Sí. Bienvenido, este es nuestro hermano Pablo Abdo, quien va a intervenir ahora. Bueno, ¿qué tal, Pastor Omar? Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Audiencia, yo lo que quería decir con respecto a esto, agregar aquí a lo que el Pastor Omar ha dicho, básicamente lo que el Señor
quiere es una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Dios, no se olviden que es un Dios personal, es un Dios mío y de nadie más, y a la vez es un Dios tuyo y de nadie más, y es un Dios de los chinos, de los japoneses, de los argentinos, de todo el universo, porque como dice en Corintios, Dios es todo y en todos, o sea, Él sostiene con un dedo todo el universo, Él es el único creador, el único Dios vivo y verdadero, el único Señor y Salvador personal de nuestras vidas y de todo el universo. Es decir, que está bien que prediquemos la segunda venida del Señor Jesucristo porque está a las puertas ya. Pero lo más importante de todo, por eso el Señor Jesucristo también le contesta a sus apóstoles en ese mismo fragmento de la palabra, que no nos corresponde a nosotros conocer las sazones ni las fechas, porque eso está solamente bajo la potestad del Padre. Pero, dice, recibiréis el Espíritu Santo y tendrán poder. Amén. Porque Ajá. lo que quería el Señor Jesucristo verdaderamente es manifestarse a cada uno de nosotros. Es decir, debemos responder al llamado del Señor. Esto es una obligación y un deber como hijos de Dios y como cristianos, responder al llamado del Señor, porque no hay salvación. Es decir, si nosotros seguimos teniendo la mirada en este mundo, o sea, preocupados por el dinero, preocupados y ocupados de nuestra familia y de todos los quehaceres de esta vida que todo es superfluo y todo es vanagloria, porque así lo dice la palabra, la vanagloria de esta vida, el deseo de los ojos. No vamos a poder ser salvos porque hay que responder al llamado del Señor, hay que responder, hay que recibirlo a Cristo, hay que nacer de nuevo en agua y en espíritu, es decir, en la palabra. El agua representa la palabra del Señor y el espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo. Y hay que tomarse de la mano del Salvador, de nuestro amado Salvador, tomarnos de la mano de Él y caminar con Él hasta el último día de nuestra vida. Es decir, aquí hablamos de darle al Señor lo que merece, que es el primer lugar de nuestra vida. Amén. Es decir, amar al Señor por encima, como dice el primer mandamiento que Él nos ha dejado, por encima de todo, amar con todo el corazón, el alma, el espíritu, la mente, el cuerpo y todo. Ahora, ¿y por qué amar al Señor primero y no amar, por ejemplo, a nuestras esposas? O no amar primero a nuestros hijos. Porque cuando amamos a Dios, todos los demás amores de nuestra vida están asegurados. Es decir, todos los otros amores son segundos. El primer amor es al Señor. Él nos garantiza, Él es el pagar en blanco, hermanos. El pagar en blanco firmado por Él, de que si lo ponemos en primer lugar y lo amamos a Él primero que a todos, todos los demás amores de nuestra vida están asegurados. Amén, amén, así es. Bueno, aquí este fue un gran preludio, me gustó, me encantó. Y vamos a entrar ahora en materia de lo que es el tema del anticristo, porque es necesario hablar de todas estas cosas para que entendamos cuál es la forma más segura de confiar en el Señor, ¿no? Porque lo primero que vamos a decir es que este hombre de pecado, el cual se opone y se levanta, ¿sí? Dice en el versículo 5, ¿no se acuerdan cuando yo todavía estaba con ustedes y les decía esto? Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea que el hombre de pecado como tal no es únicamente ese líder que va a aparecer, como lo dice el dispensacionalismo, que es un líder planetario, que une todas. No. Ya hay un sistema, ¿sí?, que se opone al Señor. Ahora, usted me preguntará, es la pregunta más lógica, ¿quién es ese sistema, no? Sistema humanístico. Claro, un sistema humano, pero también religioso, porque cuando nosotros vemos que se sienta y se hace pasar por Dios, o sea, se acredita a sí mismo como Dios, está instituyendo una religión que aparta de la verdad. Exacto. Por ejemplo, hay algunas interpretaciones de las cuales yo me abstengo de sostener, aunque entiendo que tiene cierta evidencia. Dicen, por ejemplo, que es el sistema papal. ¿Por qué el sistema papal? Porque el Papa se identifica como la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia, usurpando a Cristo, que es la cabeza real de la iglesia. Así dicen ellos que se sienta y se hace pasar por Dios. Y segundo, que se ha manifestado durante todos los siglos. O sea,
¿cuál es la explicación de que este hombre de pecado esté vivo desde el primer siglo hasta ahora? En un sistema que existe desde el primer siglo o de los primeros siglos hasta ahora, ¿sí? Ellos dicen eso. Por mi parte, yo creería que no es exclusivo de ese sistema. No, hay una Yo, filosofía yo humanística podría pensar que que podría ser, entroniza al hombre. claro, puede ser o sea, puedo creer, y ya voy a decir por qué, porque voy a sostener lo que yo digo con una palabra. Puede ser también que responda no a un único sistema religioso, sino a varios, donde se combine lo que tú estás diciendo, filosofía humanista, y se combine religiosidad muerta. ¿Por qué? Porque la religión muerta nunca puede producir vida, pero sí te trata de engañar en la forma en que tú piensas que vas a llegar a Dios, ¿sí? Y ya lo voy a sostener. Vamos a irnos a Apocalipsis 13. Aparte también, Omar, Sí. hay que tener en cuenta que hay ya todas estas formas de religiosidad universalistas o panteístas, como ser el hinduismo, el budismo, como ser el yoga, muchas formas de acción, digamos, religiosa, o formas de pensar que te quieren hacer ver como que el hombre está parado sobre un trono y que todo está alrededor del hombre y que el hombre es bueno por naturaleza. Y nada más equivocado, lejos de la regla, porque el hombre no es bueno por naturaleza. El hombre ha nacido en pecado, tiene la condenación asegurada, a no ser de que Cristo toque su vida, su corazón, su alma y todo su ser, como decía aquí recién Pablo, y pueda ser salvo de la ira venidera. Si no, es imposible. Bueno, ya estamos casi cerca de la primera pausa, pero antes quiero dejarle este último bocadito antes de irnos a la primera pausa. En Apocalipsis 13 dice lo siguiente, y este es un libro que a mí me gusta porque está lleno de mucha, no solamente mucha simbología, sino las estructuras en las que se escribe el libro es magnífico, no como ningún otro. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar como ella? Ahora vamos a irnos a la interpretación profunda de esto, ¿no? Uno de los autores que yo recomiendo para que puedan enfocarse profundidad en Apocalipsis es Simon Kistemaker. Simon Kistemaker escribió un libro de Apocalipsis hermosísimo, yo lo recomiendo altamente porque es un verdadero estudioso de la simbología y del idioma apocalíptico. Primero que nada, entendamos que este hombre de pecado es esta bestia que también estamos identificando en el capítulo 13, ¿no? Y que el mar se asocia con multitudes, con todos los pueblos. Voy a soltar los 2 versículos bíblicos que sustentan esto, Isaías 17:15 y Jeremías 51:13. Cuando hablamos de mar, hablamos de todos los pueblos, lenguas y naciones. El mar representa a los pueblos, exactamente. Las 7 cabezas y los 10 cuernos representan la totalidad del gobierno político y humano, ¿sí? Eso es lo que representa. Y un nombre blasfemo es sostén del gobierno político, porque el nombre blasfemo es un eslogan político, ¿sí? Es un eslogan. La bestia que vi era semejante a un leopardo, oso y boca de león. ¿Por qué se le identifica con animales? Si usted va a Daniel capítulo 7, usted va a entender que son algunos imperios, ya te voy a dar la palabra, algunos imperios que están relacionados con estas imágenes. Por ejemplo, son los imperios neobabilónicos, medo-persa, que hoy en día es Irán, ¿sí? Y Grecia. ¿Se acuerdan que Alejandro Magno gobernó durante los primeros 300 años antes de Cristo y utilizó el leopardo? Entonces, cuando él habla de eso, hablaba de los tiempos de los macabeos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces esa profecía ya la había dicho Daniel 7, que eso iba a ocurrir y que un rey como él iba a venir, un emperador, mejor dicho, ambicioso, iba a conquistarlos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta bestia va a tener el poder de todos esos imperios juntos. Imagínate eso, de todos esos imperios juntos. Y eso lo que va a lograr es que es el último intento de Satanás por tener la autoridad final. Y algo que quiero recalcar antes de darte la palabra, Eduardo, es que el dragón le dio poder y autoridad. O sea, Satanás va a levantar a esta persona, pero se va a mantener atrás. Satanás es un experto disfrazándose y evitando que la gente lo descubra. Entonces él se va a quedar atrás y le va a dar la autoridad. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo Satanás va a dar autoridad que no tiene? Sí tiene, porque él es el príncipe de este mundo. Y Dios le va a permitir que él le dé esa autoridad, según lo que dice la Escritura. Le va a dar esa autoridad y va a tener la fuerza política de todos los imperios juntos.
Y la gente se va a maravillar porque esta persona va a tener, o este sistema religioso, mejor político y religioso, va a tener esa autoridad. Y adoraron al dragón que había dado autoridad. La adoración es buscar que la gente se desvíe y conozca que este es la supuesta salvación que el mundo busca. ¿Ibas a decir algo? Sí, ¿has visto cuando vos nombras los 10 reinos, Omar? Sí. ¿Esos 10 reinos son 10 regiones o son 10 naciones? No, te comento, no son 10 reinos, son 10 cuernos y 7 cabezas que representan la totalidad del poder político. No es que son 10 reinos, no son 10 naciones o 10 reinos o la Unión Europea, no. Sí, no sabemos cómo va a ser. Claro, no sabemos cómo va a ser el sistema político. No significa que sean 10 naciones. Muchos escatólogos durante muchos años decían que eran 10 naciones de la Unión Europea, exactamente. interpretaban de esa forma. Que las 10 cabezas eran las 10 naciones. No. Ahí, ¿por qué falla? Otros dicen que 10 regiones a nivel mundial. Sí. Supongamos que sí. Vamos a decir que son 10 regiones. Bien, no lo sabemos. Lo que sabemos es que va a haber una totalidad de poder político. ¿Puede ser las 10 regiones? Pueden ser las 10 regiones. ¿Por qué no son las 10 naciones? Porque el imperio, los imperios normalmente están sometidos, o mejor dicho, compuestos por varias naciones, ¿sí? Por varios territorios, mejor dicho. Entonces, aquí lo que Juan nos está tratando de decir es que los números no son literales. Los números están tratando de decirnos que hay una plenitud y un poder total. Eso es lo que va a suceder con el sistema, no necesariamente con una persona que es un líder planetario, que lo va a decir, adóreme a mí, como en las películas dispensacionalistas, ¿no? Sí. Pero bueno, ya vamos a ir desarrollando un poco más esto. Vámonos a la primera pausa. Ya nos extendimos 5 minutos más de ella, pero antes queremos recordarle a toda nuestra audiencia, que la verdad que el tema está interesante y nos consume todo el tiempo. Nos pueden llamar al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes mandarnos tus comentarios y tus preguntas. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Gozamos en la presencia de Dios, estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana en Actualidad, estamos ya en la segunda parte de su programa. Le invitamos nuevamente a que se una en la participación de este comentario, de toda esta intervención en lo que estamos haciendo, esta interpretación bíblica que hacemos, a ver qué usted opina. Puede llamarnos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puede enviarnos sus preguntas, pedidos de oración, comentarios, lo que usted guste, y ahí vamos a estar para recibirlo y para leer con usted lo que usted nos quiera enviar. Bueno, estábamos desarrollando el Apocalipsis capítulo 13, donde hablamos ya en materia un poco más profunda de cuál iba a ser la manifestación del anticristo y cuál es ese sistema mundial y político que lo va a sostener, ¿no? Entonces hablábamos de que va a tener perfecto poder político, la gran parte del mundo lo va a adorar y que va a tener autoridad dada por Satanás mismo, ¿no? O sea, hay dos cosas que van de la mano con la segunda venida de Cristo, la apostasía y la manifestación de este sistema, de todo este problema, de esta problemática anticristiana, ¿no? ¿La construcción del templo va a venir después? La construcción bueno, sí, respecto a eso, a ver, hay que ver cómo se va a manejar eso, hay que ver cuál es ¿cómo te explicaría? Vamos a ver, ¿cuál va a ser el detonante que nos va a decir si realmente es literalmente que se va a meter en el templo o si realmente es una interpretación distinta? ¿Sí? Claro. ¿Por qué no se puede construir el tercer templo hoy en día? Porque ustedes se van a dar cuenta que si ustedes se meten en Google Maps y ven las imágenes, ustedes van a darse cuenta que hay una mezquita ultra sagrada de los musulmanes que ocupa una parte de extensión geográfica del original templo. De hecho, lo que quedó del segundo templo, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, donde está el famoso... ese fue en el primero. El segundo fue por los romanos. Lo que quedó fue el muro de los lamentos. El muro de los lamentos es lo que quedó. Es un muro bastante grande que quedó del segundo templo. Y si ustedes se van dando cuenta y pasean por las imágenes, se van a dar cuenta que la mezquita está ubicada justito en una parte importante del templo. Entonces eso también podría tener un significado que no he indagado todavía de profundidad, pero creo que podría interpretarse de otra manera. La abominación desoladora es la manifestación misma del Satanás, ¿no?
de su poder satánico y su último esfuerzo por vencer a Cristo, ¿no? Así que habíamos hablado de eso. Ahora, hay una segunda bestia, Eduardo. Estamos hablando de dos. La primera se levanta en medio de los países, de las multitudes, nación y lengua, ¿no? Que es el mar, habíamos dicho. Luego tenemos una segunda, pero que no sube del mar, sube de la tierra. Atención. Y esta tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa esto? Que va a tener apariencia de ¿qué? Pacífica, diplomática, pero habla cosas que favorecen o tienen la autoridad satánica. Eso es importante. Y dice el verso 12. Gran poder de manipulación. Un propagandista. Ese es el famoso falso profeta. El propagandista viene a ser un equivalente a los estudiosos de la historia como Goebbels para Hitler, ¿sí? Que era un extraordinario genio del mal para la propaganda, que hacía que la gente prácticamente siguiera a Hitler ciegamente con toda la propaganda que hacía. Va a ser un equivalente a eso. Y dice el verso 12 que ejerce toda la autoridad de la primera. O sea, que va a tener el mismo poder que la primera. La misma autoridad. Puede ser que este falso profeta lo que genere es la unificación de los pensamientos de las almas en pos de la bestia. Primera que se puede ser, exacto. Su misión es esa. Su misión es lograr que todos los que todavía están vayan y enfoquen su adoración a la bestia. Su lealtad, su obediencia. Esa es la misión de este. ¿Sí? Y dice que hacía grandes señales. Oído el tambor con esto, ¿no? De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra de los hombres. O sea que los prodigios son en gran manera extraordinarios. ¿Sí? La gente va a ser engañada, no solamente en su intelecto, sino en su vista. O sea, van a ser engañadas a la vista. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. A mí me gusta esta frase porque cuando usted lee este versículo parece desesperanzador. Dice, bueno, el diablo va a poder hacer todo esto, ¿y dónde está Dios? ¿No? Pero aquí dice que se le ha permitido, o sea, que Dios siempre va a estar al control de todo lo que va a pasar. O sea, Dios no es que se va a esconder en el tiempo de la tribulación y no va a escuchar a nadie. No, Dios está atento a cada uno de los acontecimientos de la historia. ¿Sí? Vamos a recordar que en el versículo 7 dice que la primera bestia hizo la guerra contra los santos y los mató. Y ustedes, si se van a un capítulo atrás, en Apocalipsis 12, la iglesia va a ser llevada ¿a dónde? A un desierto durante 1260 días o 3 años. Ese desierto va a lograr que la iglesia se preserve, porque Dios va a preservar a la iglesia en los últimos tiempos. Y adicionalmente, esta bestia le va a hacer la guerra a los santos porque va a evitar, igual con el falso profeta, van a evitar que se predique la palabra, que no haya más culto público y que no se hable nada de Dios. O sea, que los cultos van a ser subterráneos. ¿Y esto qué va a decir? Esto sostiene la idea de que la iglesia, la historia de la iglesia, va a terminar como empezó. ¿Cómo empezó la iglesia? Con cultos subterráneos. La gente le prohibía hablar de Jesús. Había persecución a todos los cristianos que hablaran de Jesús. Así fue el comienzo. Bueno, así también va a ser el final. Así va a ser el final. Toda la historia se termina repitiendo hasta terminar el tiempo del hombre, que sería en la gran tribulación, hasta que venga el Señor Jesús y instaure el milenio por 1000 años, que vamos a conocer lo que es el tiempo del Señor Jesús en la tierra, hasta que de nuevo se vuelva a destruir de nuevo y al cielo y tierra pase, más la palabra de Dios no pase. Más la palabra de Dios no pase. ¿Algo que añadir, mi querido hermano? Bueno, con respecto a esto, todo esto, verdaderamente yo creo que estamos sin duda ya en los últimos tiempos viviendo ya todo lo que está ocurriendo, ya la apostasía está full también y las adoraciones también a la bestia la estamos viviendo, porque no solamente estamos adorando a un mundo que no tiene valor, porque es un mundo muy de paso. No hemos venido a vivir este mundo, en realidad hemos venido a vivir el otro mundo, la vida eterna. O sea que ya estamos rindiendo culto a estas bestias, podemos así llamarles, que es todo lo que ocurre en este mundo, a las cosas de esta vida, poniendo la mirada aquí en lugar de cumplir con el mandato que nos ha dado el Señor en Hebreos 12:2, mirando, dice, poniendo la mirada fija en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. O como dice Colosenses 3:1, también es una exhortación a poner la mira en las cosas del cielo, en donde está Cristo sentado a la derecha de Dios y no en las de la tierra. Sabemos de que el que recibe a Cristo es una locura, porque a Cristo,
al Señor Dios, le ha placido salvar a la humanidad con la locura de la fe, la locura de la predicación. Correcto. Es una locura creer de que necesitamos un Salvador para poder gozar y disfrutar de esa vida eterna plena, de toda la vida, de siempre. Pero es una locura bendita, digamos así, bendita locura. El que la crea va a ser salvo, el que no crea no va a ser salvo. Exhorto a que miremos, agachemos la mirada, saquemos la mirada de este mundo, en realidad levantemos la mirada hacia el autor y consumador de la fe, al autor y dador de la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Sumamos una reflexión final antes de irnos con la adoración que va a hacer nuestro hermano Eduardo, y sumo totalmente las palabras que dice mi hermano Pablo Abdo, que acaba de compartir con ustedes. Este sistema va a venir, esto ya está escrito, ¿no? Y yo quería decir algo también acerca del libro de Apocalipsis, porque mucha gente no lo lee o no se acerca porque dice que da miedo, que produce temor y todo eso. Y en realidad, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. ¿Por qué? Porque en ella, en esta escritura, se ve la mano de Dios soberano en medio de todos los procesos. O sea, el diablo no hace lo que está a su antojo, el diablo hace lo que se le permite hacer. O sea, él no es un ser que hace como él quiere y que nadie lo puede frenar. No, él tiene una historia contada, sus días están contados, su juicio ya ha sido establecido, él ya ha sido juzgado cuando Cristo murió en la cruz y lo venció y lo derrotó y los exhibió públicamente. Permiso, ya está vencido. Sí. Si me permite, sí. En realidad Satanás ha sido ya juzgado 2 veces. La primera vez cuando él en su soberbia, cuando él era Luzbel, que le llamaban, cuando se reveló, dice que era un querubín protector, era el ángel más lindo del cielo, alumbraba la tierra. Dice que sus vestiduras espirituales, obviamente todo es espiritual, sus vestiduras eran de topacio, de cornalina, de berilo, de las mejores piedras preciosas, de ónice. Sí. O sea, era maravillosamente, era hermoso, dice, y alumbraba toda la tierra este querubín. Luego, cuando él cae en su pecado de soberbia, cuando dice seré semejante al Altísimo, él quería ser, la envidia contra el Eterno, contra el Señor, la envidia contra Dios, que se traduce también en envidia hacia nosotros, porque él ha disfrutado de lo que nosotros hoy disfrutamos, y él ya no disfruta más de la presencia del mismo Dios en nuestro corazón. Ahí está el ataque diabólico hacia nuestras personas, es la envidia, porque él no puede disfrutar de lo que nosotros disfrutamos, que es al mismo Señor dentro de nosotros, habitando, como dice Colosenses, corporalmente con toda la plenitud de su deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, y finalizo con esto. Nosotros deberíamos leer Apocalipsis con los lentes de esperanza, saber que al final ganamos nosotros. Al final ganamos nosotros. Al final, aunque el diablo quiera hacerte creer lo que no es, aunque el diablo quiera verdaderamente conquistar tu mente o quiera hacerte creer cosas que tú nunca vas a ser salvo, que tú nunca vas a salir del problema en el que estás, que tú nunca vas a salir de las adicciones, que tú nunca vas a conocer a Cristo. Cierra tus oídos a esa mentira, porque Él es padre de mentira. La mentira no es verdad, obviamente, no es verdad. La verdad es que Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Él dio su propia vida por ti y por mí. Por eso, estas cosas no deben preocuparnos. Lo manifestamos, lo estudiamos porque es palabra de Dios. Sabemos que Dios nos invita a estudiar las Escrituras, a descubrir, a discernir, a profundizar en estas cosas, pero siempre con la ventana abierta de la esperanza, con los lentes de la esperanza de que al final la iglesia se convertirá en una iglesia triunfante. Amén. Es una iglesia que va a triunfar porque es una novia sin mancha y sin arruga, la que Cristo viene a buscar y la que Cristo, por supuesto, espera y por la cual dio su vida para purificarla con su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Oye bien, todo pecado, los que cometiste en el pasado, los que cometes en el presente y los que Él sabía que ya ibas a cometer. Esto no es una apología para que vivas como quieras, ¿no? Pero que por supuesto sepas que cuando el convencimiento y el Espíritu Santo te redarguya, ve a Él para que Él te limpie y Él pueda darte la esperanza en Cristo Jesús. Bueno, vamos a irnos a la adoración de nuestro hermano Eduardo, que va a cantar la última adoración antes de despedirnos y hacer las últimas invitaciones. Así que ya venimos con más.
cante con el corazón, entréguese al Señor y adore de esta manera. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gloria a Dios. Esta hermosa adoración que estamos ya finalizando ahora, queremos invitarte nuevamente a que si no pudiste sintonizar este programa en vivo, lo hagas a través de nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Vamos a estar subiendo esta transmisión 24, 48 horas después de finalizarla. Invitarte también a la Plaza Libertad este próximo día sábado a las 21 horas. Vamos a estar allí compartiendo la palabra, orando por las familias, por las personas que están enfermas, por aquellos que tengan necesidades. Acércate si estás aquí en Santiago del Estero, vamos a estar orando por ti, allí en plena Plaza Libertad, porque la iglesia es un hospital del alma, es una mano amiga, es la luz profética, es la voz de Dios en la tierra, y estamos allí para que el Señor toque tu vida y toque tu alma. Y al mismo tiempo invitarte a nuestro culto general este día domingo a las 19 horas en el Hotel Savoy, domingo a las 19 horas dentro del Hotel Savoy, Iglesia Aposento Alto.
La próxima cita va a ser para este día jueves, aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. ¿Algunas palabras finales, Eduardo? Sí, que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo toque el corazón, nos lleve a la verdad de Cristo, que nos postremos ante Cristo, que los reconozcamos como Señor y Salvador y que la gloria sea para Él. Bueno, yo quisiera también pedirle a Dios, pedirle al Señor que pueda tocar a todas las almas, porque, hermanos, esta vida realmente es una vida muy corta. Nunca nos detenemos a pensar en que en algún momento tenemos que morir. Dice el libro de Eclesiastés que hay una cita impostergable con la muerte. Voy a morir yo, va a morir el pastor Omar, va a morir yo, vamos a morir todos. El tema es a dónde vamos después de esta vida. Esta vida es cortita. Con mucha ayuda de Dios podríamos llegar a vivir hasta los 100 años, pero ¿y después qué pasa? Difícil que vivamos hasta esa edad, pero ¿y después qué pasa? Los exhorto, hermanos, a recibirlo al Señor Jesucristo, a reconocer nuestras miserias, nuestros pecados, arrepentirnos, es decir, apartarnos de nuestras conductas, entender que necesitamos de un Salvador y recibirlo al mismo Cristo, el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, para que podamos acceder a esa vida eterna, hermanos queridos. Miren que esa vida no tiene fin, porque nuestra alma no muere jamás, nunca. ¿De qué le sirve, dice el Señor Jesucristo, al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Bendiciones. Amén, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.